Hoy tenemos el honor de recibir en nuestro set virtual a un hombre que, aunque nació en Cali, podemos considerar un ciudadano del mundo. Un hombre que desde niño ha soñado con cambiar el mundo y su fantasía siempre fue ser escritor, y definitivamente lo logró con honores. Estamos hablando del talentosísimo Sebastián Ospina, actor de teatro, cine y televisión, guionista, director y productor de cine. Fue fundador del Teatro Libre y lo recordamos por producciones como El Inmigrante Latino, Tiempo de Morir, Soplo de Vida, Otra en mí, Sobregiro de Amor y La Bruja, por nombrar algunas. Hoy son más de 40 años dedicados al arte y cada vez está más vigente entre cortometrajes, monólogos, talleres y adaptaciones de obras de teatro, porque lo suyo siempre ha sido y seguirá siendo soñar, crear y aventurar. Pero Sebastián, además de ser apasionado por el arte y los viajes, es un excelente hermano, padre, abuelo y amigo que disfruta de los momentos junto en la intimidad de su hogar. Así que demos la bienvenida con un bravísimo al talentoso y soñador Sebastián Ospina. ¡Bravísimo para Sebastián Ospina! Sebastián, buen día, ¿cómo vas? Muy buen día. Muchas gracias por tenerme aquí en Bravísimo y darme la oportunidad de comunicarme otra vez aquí con el público colombiano y la gente que ha seguido mi carrera. Bueno, Sebastián, una carrera cargada de muchas cosas que vamos a ir recordando en esta charla, pero yo quiero que hablemos de ese salón lleno de espejos que doña Georgina tenía, donde daba clases de baile, de gimnasia, a las jovencitas del momento en Cali. ¿Tienes ese recuerdo vivo y digamos que fue una primera aproximación al mundo de las artes? Pues sí, afortunadamente nací en un hogar donde se vivía mucho el arte. En mi casa había un salón de ballet para mis hermanas Pilar y Elena. Había un piano y en fin, había una gran biblioteca con los mejores libros. Fui afortunado de tener una infancia rodeado de cultura, ¿no? Y de conocimiento. Bueno, pero si eso era por parte de doña Georgina, tu madre, por parte de papá también estaba el arte. Él era muy conocido por las piscinas, por la compañía de filtros de agua, pero también él era muy famoso editando esos videos que hacía familiares de los cumpleaños, de las navidades. Por ahí también había una inclinación interesante. Sí, pues mi padre hacía películas, lo que llaman home movies, películas de familia. Filmaba los paseos familiares, los cumpleaños, las navidades, y él mismo editaba esas películas y las presentaba a la familia. De hecho, mi hermano, el cineasta Luis Ospinas, la primera cámara que él tuvo en sus manos fue la de mi padre. Y en fin, yo recuerdo, por ejemplo, cuando salía de niño, mi madre me sacaba pues a que la acompañara en sus vueltas. No era extraño que termináramos en una sala de cine viendo alguna película de Ingrid Bergman. El plan familiar era siempre ir al cine. Mi padre era aficionado a Cantinflas, no se perdía una sola película de Cantinflas. Nos llevaba al Teatro Aristi en Cali a los estrenos de Cantinflas. En fin, siempre tuvimos contacto con las revistas norteamericanas, la revista Life, donde aparecían en los años 50 todas las historias de Hollywood. Y básicamente desde niño pues me acerqué mucho a ese mundo del cine y pues conocí a Marlon Brando y a James Dean y oí hablar del Actor Studio, que fue siempre como un sueño que tuve, ¿no? Desde la infancia, viendo esas imágenes y esas crónicas en la revista Life, en la revista Time. Y bueno, pues digamos, mi primer contacto con el teatro fue cuando mi madre me llevó a ver
la presentación de Edipo Rey por parte del Teatro Experimental de Cali, en el Teatro Municipal. Esa fue la primera obra de teatro que yo vi. Era una época, Sebastián, de una Cali muy artística. Muchos lo bautizaron después en el tiempo como Caliwood, porque aparecían jóvenes inquietos, filósofos de la vida. Un Andrés Caicedo, un Carlos Mayolo. Aparecían por ahí Luis Ospina, tu hermano, que fue un pionero también en las artes escénicas. Se estaba armando un movimiento artístico ahí y sonaban canciones como esta, que yo creo que te van a llevar a ese momento específico en la Cali de los años 50. Escucha un segundito, Sebastián. Bueno. El sonido del rock and roll de Elvis Presley sonaba, era como una banda sonora de esta cantidad de personajes como Andrés Caicedo, Carlos Mayolo, Luis Ospina, Sebastián Ospina, que soñaban con hacer un poco de arte audiovisual en ese momento histórico en Cali. Sebastián. Sí, bueno, Cali en esa época era un centro industrial importante. Allá se establecieron muchas compañías norteamericanas y precisamente a toda la familia Ospina nos matricularon en un colegio que se creó en esos años 50 para los hijos de las familias norteamericanas, y ahí asistíamos los 5 hermanos Ospinas, 3 hombres, 2 mujeres, a clases en el Colegio Bolívar de Cali. En su momento, digamos, yo inicié mi primaria ya, el kinder y todo, y como el colegio no era bilingüe, era en inglés, porque era para las familias de los norteamericanos en ese momento. Y pues se dio el caso de que yo terminara aprendiendo a leer y a escribir en inglés primero que en español, una cosa un poco insólita. Lógicamente, en medio de esa cultura, esa burbuja, digamos, norteamericana en Cali, pues las figuras destacadas eran Elvis Presley, desde luego, la moda pues de la mota, y la figura otra masculina muy destacada era James Dean, el rebelde sin causa. El rebelde sin causa, sí. Sí, sí. Sebastián, estaba Elvis Presley, estos cantantes en inglés, llamaba la atención el idioma, los Estados Unidos, estaba el arte, pero también te llamaba la atención desde muy pequeño el viajar. Fuiste denominado transhumante y comenzaste muy pequeñito a viajar, pero de una manera un poco extraña, porque te le perdiste a tus padres a los 4 años con un globito de Mickey Mouse, te fuiste montando en un bus. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Para dónde cogiste? No, pues eso fue en el barrio Versalles, en Cali. Yo estaba jugando con carritos ahí, con una máquina de bomberos, y salió la empleada con el resto de mis hermanos que iban a la tienda, a la Casa Verde, que quedaba en la esquina de la tienda, a comprar paleta, y yo dije, no, yo me quedo jugando. Pero después, yo tenía 4 años y después me antojé de una paleta y salí solo a la calle, y había una gente haciendo fila para coger un bus, y yo me agarré de la falda de una señora y me terminé trepado en el bus. Y el hecho es que la señora después se bajó y yo seguía ahí en el bus, asombrado, mirando por la ventanilla, asombrado, viendo Cali que yo no conocía, ese bus dando vueltas, y yo era... Hasta que el bus llegó a su destino final, y el chofer pues se encontró que estaba yo ahí, me bajó, pero... y me dieron almuerzo con los otros choferes que estaban ahí en el estacionamiento, pero ya se había desatado una alerta, una búsqueda.
por la radio, con la policía, los bomberos, buscando un niño que se había perdido, que el único rasgo era que tenía una bomba con Mickey Mouse de helio. La referencia. Y bueno, en esa época el alcalde de Cali era primo de mi mamá, y lógicamente mis padres, pues imagínate, un niño de 4 años perdido. Eso fue una alerta, digamos, local, por todos los medios, ¿no? Claro. Buscando al niño. Y era una alerta también, perdón Sebastián que te interrumpa, también era una alerta en tu corazón porque se estaba desarrollando ese instinto aventurero, porque muy tempranito también vendiste tu bicicleta con la que ibas al colegio y dijiste, no, yo con este presupuesto quiero recorrer Colombia. Llegaste a Medellín, Chocó, La Guajira, un barco, Santa Marta. Háblanos un poquito de esa experiencia siendo muy jovencito. Sí, pues yo recuerdo en el segundo bachillerato yo vendí la bicicleta con la que iba al colegio Bermas. Después del colegio Bolívar yo me pasé al Bermas a hacer bachillerato y me fui con un amigo, Fabio Vidal, y nos fuimos yo recuerdo que hicimos un croquis antes de salir, hicimos un mapa de un recorrido que pretendíamos hacer. Y era una ruta de ir hasta el Atrato, coger un barco por el Atrato, ir hasta Cartagena después y después ir hasta La Guajira. Y recuerdo que mi hermano Poncho, Luis Ospina, nos sacó una foto ahí con el mapa de Colombia y la ruta que nos habíamos propuesto realizar, y salimos en autostop. En esa época con unos morrales y una carpa, y en esa época se podía viajar en autostop sin tanto problema por todo Colombia, y hicimos un recorrido fantástico. Fue fascinante coger un barco bananero pues en Quito, que gastó 3 días en llegar a Cartagena, parando por las islas de San Bernardo, y luego una excursión de 3 días a pie por La Guajira. En fin, luego en tercero de bachillerato volví a hacer otro viaje, y así me la pasaba. Cada vez que había una vacación yo me iba a recorrer el país. Qué delicia conocer tantos destinos de nuestro país, que además es espectacular. Cada rinconcito tiene su magia. Y así como tuviste inquietud por los viajes y por conocer diferentes partes de Colombia, también tuviste inquietud un poco intelectual. Has hecho más universidad que cualquiera. Por ahí nos enteramos que hiciste casi 9 carreras. ¿Cómo de pasar por diferentes carreras terminas en la actuación, y qué carreras hiciste? Pues sí, digamos, inicialmente, pues vengo de una familia donde son ingenieros. Mi abuelo era ingeniero y todos eran ingenieros educados en Estados Unidos. Entonces a mí me mandaron a terminar el bachillerato, los 2 últimos años de bachillerato, a Boston, a un preparatorio para MIT. Mi padre tenía pues una industria naciente de tratamiento de agua, y quería pues que yo me pusiera al frente de esa industria, y quería buscarme la formación adecuada para rendir en ese campo. Y entonces me mandó a Boston a ese preparatorio, pero allá también hice 3.000 millas de autostop en los años 60. ¡Ay, Dios mío! Recorrí toda la época, recorrí por el sur de los Estados Unidos en una época candente, pues los años 60 eran las épocas de las luchas de los derechos civiles y de esa segregación que había en el sur de los Estados Unidos contra la gente de color. En fin, después arranqué a estudiar ingeniería industrial en Los Ángeles, en la Universidad del Sur de California, pero ahí aguanté un semestre, y con la plata para pagar el siguiente semestre, ahí sí le hice
trastada a mi padre porque me gasté esa plata y me fui para Europa y estuve viajando por España en autostop por toda Andalucía y después por el norte de África. Y entonces después regresé a Colombia y hice algunos estudios de psicología en la Universidad Javeriana, pero luego ingresé a los Andes, donde estudié múltiples carreras. Lo que más estudié fue antropología y encontré mi razón de ser cuando ingresé al grupo de teatro de la Universidad de los Andes, que dirigía Ricardo Camacho. Y entonces ahí montamos unas obras de protesta contra la guerra de Vietnam y contra el colonialismo portugués en África. Montamos El Fantoche Lusitano de Peter Weiss y Vietnam de Peter Weiss, un escritor alemán, pues de teatro de denuncia, de protesta, de teatro de conciencia política, social. Y hice después, de allí nace, esa es la semilla del nacimiento del Teatro Libre de Bogotá, cuando varios actores de ese grupo quisimos volvernos profesionales de la actuación y fundamos el Teatro Libre y continuamos haciendo teatro y desarrollando nuestra técnica como actores. Y allí hice mis primeros pinitos como escritor. Sí, señor. Porque ahí se conformó durante 2 años un taller de dramaturgia con Jairo Aníbal Niño y Esteban Navajas. Y escribimos varias obras para el grupo de teatro. Es un honor para nosotros tenerte aquí y vamos a recordar en este top 3 algunas de esas producciones que marcaron tu vida artística. Y comienzo por esta. Esta fue la que me marcó a mí. Esta es mi favorita. Bolívar, el hombre de las dificultades. Mira las imágenes, por favor. ¿No le parece un tanto exagerado, capitán? Es usted demasiado bisoño, mi querido amigo. Si ellos estuvieran en su lugar, estoy seguro que harían exactamente lo mismo. Los mantuanos incendiaron mi negocio y mataron a mi ayudante. Sebastián, confieso que este es mi favorito. Con este personaje llamaste la atención. ¿Qué tenía este personaje? ¿Cuál era la magia de esta serie que paralizaba el país? Y yo como fan en ese momento, como público raso, no podía despegarme de la pantalla. Ese fue el primer trabajo que yo tuve cuando regresé de Nueva York en el 80. Después de estar en la escuela de Lee Strasberg en Estados Unidos. Curiosamente, trabajando, yo estudiaba actuación y a la vez trabajaba como ascensorista en la Lee House, un edificio donde vivían los pensionados de la tercera edad. Y trabajando en el ascensor, yo había leído la historia de Colombia de Líbano Aguirre, donde mencionan el personaje de Boves. Ajá. Y luego leí una novela que se llama Boves el Urogallo, de un médico y escritor venezolano, Francisco Herrera Luque. Y entonces, cuando vengo a Colombia, Jorge Ali Triana está haciendo la serie esta monumental de 44 horas de televisión sobre la vida de Simón Bolívar y me audicionaron para el papel de Boves y afortunadamente me dieron ese rol y fue una actuación que fue muy bien comentada en su momento. Mucho. Incluso en las editoriales de los periódicos hablaron de Boves, porque Boves era una figura bien interesante. Era un caudillo que derrotó a Bolívar porque lideró a las castas oprimidas, que eran los indios y los negros y los peones. Y
los puso en contra de Bolívar, que eran los mantuanos, que eran la clase de los terratenientes de la colonia, esclavistas, en fin. Y Powell logra derrotar a Bolívar y lo saca de Venezuela hacia Jamaica. Entonces ese fue el primer papel que me dieron a mí. Y luego la siguiente serie fue la de... mi primer papel protagónico fue el de José Antonio Galán. Wow. En la serie de Los Comuneros. También la recuerdo. Que fueron 20 horas de televisión a color. Se estaba iniciando en Colombia la televisión a color en ese momento. Y se trabajaba en una forma muy singular, porque todas estas series las hacía Jorge Alí Triana a una sola cámara. Sí, señor. Entonces era una actuación muy parecida al, digamos, una realización con bastantes elementos del cine, porque era plano por plano con una sola cámara. Wow. Moni. Comenzaba la televisión a color y comenzabas tú a florecer, a crecer, a estallar como toda una estrella de la televisión y a generar mucha admiración como la de esta persona que tiene un saludo muy especial para ti. A ver. Querido Sebastián, es un placer enorme saludarlo, desearle lo mejor y decirle que lo recuerdo con muchísimo cariño desde nuestras épocas de la fundación del Teatro Libre, de esa época en que soñábamos por una nueva dramaturgia nacional. Siempre fuiste un gran compañero, una persona que me enseñó muchas cosas. Estoy muy feliz de poderte enviar este mensaje y decirte que te quiero mucho, Sebastián. Muy agradecido por esas palabras. Realmente, pues, la vida de uno es contar historias a los demás y de cierta manera llevarles algún mensaje, algo que les ayude a entender mejor el mundo, la vida que nos toca a todos compartir. Así es, Sebastián. Vamos con el top número 2, que tiene anécdota a bordo, mejor, encima de un caballo. Miren las imágenes. Me la prestó un forastero que estaba en el billar, mientras arreglo la mía. ¿Quién? ¿Cómo era? Un buen tipo, eso se ve. Es alto y grueso. ¿Qué pinta, Sebastián? ¿Qué pinta? Y habla siempre muy despacio. Creo que sí. ¿Ese era el caballo que montaste durante horas para que hubiera esa relación estrecha entre jinete y bestia? Sí, realmente eso fue, me tuvieron antes del rodaje de la película, estuve 15 días en Ibagué, en casa de Gustavo Mejía Escobar, que era un juez caballista y un criador de caballos paso fino, y me dieron este ejemplar, Canario se llamaba, era descendiente de don Danilo. Wow. Un caballo bellísimo, entero además, un caballo entero. Y entonces en la obra En Tiempo de Morir a mí me tocaba volverme casi como un centauro, porque yo entraba con este caballo a una cantina o se lo tiraba encima a la gente. En fin, el caballo y el jinete eran uno solo. Y entonces para lograr esa actuación y ese entendimiento con el caballo, fue necesario cabalgar por las mañanas 2 horas por las calles de Ibagué y 2 horas otra vez por las tardes durante 15 días para que el caballo se volviera, digamos, se acercara a mí, me aceptara y yo manejarlo, poderlo manejar y controlar acorde. Fue apasionante ese trabajo. Trabajar con animales es complicado. Ahorita en Nueva York tuve que trabajar con un gallo de pelea vivo
en el escenario, interpretando al coronel No tiene quien le escriba. Eso también requirió una inmersión con el que conocía el manejo de ese gallo, que era Germán Jaramillo, que es al quien yo iba a reemplazar haciendo el papel del coronel, porque Germán Jaramillo le había salido un trabajo con el Lincoln Center, y entonces yo entré y lo reemplacé durante 14 funciones, pero me tocó 15 días trabajando con el gallo, para que el gallo en escena, no se saliera de control, se acostumbrara a mi voz, aprender a cogerlo para que el gallo no se pusiera nervioso, en fin, eso es... y en la obra, el gallo prácticamente es uno de los aciertos de esa obra, es que el gallo es el protagonista de la obra. Claro. Carambas, trabajar con animales es difícil, pero los resultados al final son sorprendentes. Vamos ahora con el top número 1, viajamos al año 99 con esta producción que también tiene buenas anécdotas. Contar toda la película que hice por el adultero, pero una mía que está muy pillada, sino la de María Félix con su matador. Ese que decías que era tan divino, el señor José Luis Domingo. Al principio yo no veía la hora de terminar el oficio para venir a verlos. Soplo de vida, maestro Sebastián Ospina. Una película... Bueno, Soplo de vida, de cierta manera, es hija de Tiempo de morir, porque la película Tiempo de morir se rodó en Armero. Y allí yo viví 2 meses durante el rodaje de esta película. Y terminado el rodaje, en el 85, sobrevino la tragedia de Armero. Lógicamente el impacto que eso tuvo en mí como ser humano, de haber convivido en un pueblo, conocido mucha gente, se convirtió en un guión posterior. Eso fue a través de, en esa época, RTI tenía una producción de cuentos de suspenso, y Darío Vargas me dijo: escriba un cuento de suspenso para firmarlo, para grabarlo con RTI. Y entonces yo escribí una primer versión de Soplo de vida para ese cuento de suspenso, y decidí hacer una historia que ocurriera en Bogotá, pero que la protagonista de la historia fuera una mujer asesinada en el Hotel Las Nieves, y en el personaje de la mujer asesinada metí la historia de una joven que yo conocí en Armero y que murió en la tragedia de Armero. Entonces es una historia, digamos, es una historia de ficción, pero meto la realidad de la historia de esa joven que me cuenta de su vida en Armero. Una niña que fue, digamos, abusada por un terrateniente que la convirtió a los 13 años en su concubina. Y entonces de ahí nace el personaje que interpreta Flora Martínez, sí, señor, en Soplo de vida, y que fue un personaje que a ella le dio el premio de mejor actriz en el Festival de Biarritz en Francia. Wow, qué buena noticia. Hay cosas, tantas cosas, tantos temas, Sebastián. Pero Moni tiene una sorpresita para ti en este momento. Tantas anécdotas, historias, recuerdos y personas que se manifiestan también hasta ahora. Alguien de la producción tiene este saludo para ti. Sebastián, gran amigo, colega en el teatro, colega en el cine, colega en la televisión, guionista. Gracias por invitarme a esa extraordinaria película Soplo de vida, de la cual eres guionista extraordinario, y dirigida por tu hermano también maravilloso, ingenioso Poncho Ospina. Recibe un gran abrazo de amistad de todo corazón y te invito a sonreír como mínimo una vez al día. Gran carcajada, amigo. No, pues es mi entrañable amigo Alvarito Rodríguez quien interpreta el detective
la contraparte del investigador, que es Fernando Solórzano, y él es como el antagonista, el detective, y es maravillosa la actuación de Álvaro Rodríguez. Es un actor al que admiro muchísimo y no me canso de cuando veo su trabajo. Ahora hizo un tal Alonso Quijano, que es una maravillosa película hecha por el Departamento de Cine de la Universidad Nacional, y él es el protagonista, interpretando a esa versión del Quijote en Bogotá, en Transmilenio, Quijote en Transmilenio, y él hace el Sancho Panza. Sí, nació para ese personaje, Sebastián. El tiempo vuela, la mañana corre, estamos fascinados con tu presencia, conversas rico, tienes tantas anécdotas, se nos va el tiempo, se nos escurre entre las manos, pero yo quiero que hablemos un poquito, bien concreto, de tu actualidad en Nueva York y de ese taller, El actor y la cámara, que estás dando con una metodología única, muy interesante y muy auténtica. Sebastián, por favor. Pues, como yo me formé como actor en Nueva York, siempre quise regresar allá, y mi sueño era treparme a un escenario en Estados Unidos y actuar en inglés, y lo logré. Llevo 2 años trabajando con el dramaturgo y director Tony Barón. Ya protagonicé con él la obra The Sumatran Dancer, la bailarina de Sumatra, una historia sobre Mata Hari en la Primera Guerra Mundial. Y ahora, en julio 19, si es que la pandemia nos permite, vamos a estrenar The Lion of Verdun, el León de Verdún, donde soy el protagonista interpretando al general Petain, un héroe de la Primera Guerra Mundial con 60 años de carrera militar, que después de la Segunda Guerra Mundial, siendo un héroe condecorado en la primera, es juzgado como traidor por que se vuelve el presidente de Vichy, de la Francia no ocupada, y se vuelve el jefe de un estado títere de Hitler. Cómplice pues del holocausto judío y los campos de concentración. Y entonces lo juzgan a los 93 años. Por eso es que tengo este bigote ahora. Voy camino está caracterizado. A interpretar al general Petain, y por eso tengo este corte. Me tocó muy bien tumbarme la melena. Sebastián, qué dicha. Vamos a poner de pie en este momento, Sebastián, porque esto, desde que me enteré que ibas a estar acá, mi mente fue un poquito hacia el pasado, allá en Palmira Valle, donde te veía por televisión. Yo no soñaba con estar en este medio, no soñaba con desarrollar de pronto algunos personajes también como actor, no lo tenía en mi mente, yo estaba por otro lado, y te veía y me impactaba tu presencia escénica, esa manera pausada de actuar, el personaje de Bobes que me quedó en el corazón, y pensar que un tiempo después puedo decirte estas palabras a la cara, Sebastián. Hoy te honramos, hoy te agradecemos sobre todo, porque no solamente has dejado una huella en el arte dramático de este país, en el teatro, en la televisión y en el cine, sino que nos has dado hoy un ejemplo de vida impresionante, porque muchas veces también habías podido quedarte ahí en tu zona cómoda, en una familia acomodada, bien. No, tú tomaste riesgos, tú dijiste, me voy a salir de esta zona de confort, voy a tomar mis riesgos, me voy a aventurar con algún dinero en el bolsillo para vivir mi vida, y eso se lo estás dejando también a tus hijos como legado, a veces salir de esa zona cómoda y tomar riesgos. Gracias, porque nos estás demostrando que en este momento de tu vida te veo una mirada de niño pequeño soñando cumplir también tus aspiraciones, actuar en inglés, lo estás logrando. Nunca es tarde para nada, y esa es la enseñanza que nos estás dejando hoy. Por eso, Sebastián, hoy resaltamos tu gran trayectoria artística. Hoy te agradecemos por regalarnos tu talento, no solo como actor, sino como guionista, como dramaturgo y como director de cine. Gracias por compartir tu conocimiento por medio de estos talleres que estás haciendo en esta época que nos tocó vivir, porque todo lo que haces, en todo lo que haces, das siempre lo mejor, y nos has demostrado hoy que podemos llegar a donde nuestros sueños nos lo permitan.
Destacamos también al hijo, al hermano, al padre, al amigo, al abuelo amoroso, a ese hombre aventurero, arriesgado, apasionado, entregado a lo que hace. Eres un ejemplo de perseverancia y la muestra de que se vale soñar, Sebastián. Por tu exitoso recorrido en el mundo artístico, hoy, y por también ese ejemplo de ser humano que nunca se cansa de aspirar a cosas, hoy el bravísimo es para un grande, para el señor Sebastián Ospina. Gracias, Sebastián. Bueno, gracias. Quisiera decir una última palabra. Sí, señor. Quisiera volver a trabajar también en Colombia y quizás he estado en Nueva York para seguir trabajando también en Colombia. Eso será así, Sebastián. Así va a ser, así lo estamos decretando en este momento. Y como lo dijo en algún momento cuando estabas estudiando en Nueva York, que Al Pacino te vio ahí sentado en una silla preferencial cuando estabas en una obra de teatro. Él es un actor y eres uno de los mejores actores que tenemos aquí en nuestro país. Y te ganas un bravísimo para Sebastián Ospina. Te vamos a hacer llegar este galardón, Sebastián, a la puerta de tu casa. Muchísimas gracias. Esta es tu casa, Colombia te ama y muy pronto queremos verte aquí en nuestras pantallas también. Ha sido una entrevista muy placentera y muy agradable. Siempre es rico volver a la tierra donde están las raíces. Así es. Gracias, Sebastián. Bravísimo para Sebastián Ospina.